Hola, yo soy Carlos Aguirre, el psicólogo clínico que los viene acompañando hace varias semanas hablando de salud mental y cuarentena. Hoy día vamos a hablar de algo no muy común que tiene que ver con las malas noticias. Y es principalmente porque uno de ustedes me escribió un comentario que me hizo detenerme en este punto. Que a propósito del mal dormir, me refiero a lo siguiente. La última noche y la pasada, y así como sucesivamente, me quedé pasando el pulgar sobre tuiteos, videos de mala calidad, captados con pésima imagen en el celular, posteos que me dieron esperanza y posteos que me hicieron enfurecer. Sentía que necesitaba ver eso. Entonces, cuando él me decía que había como que se estaba desarrollando una obsesión, empezamos a hablar acerca de este punto y yo creo que lo interesante es que puede estarle pasando a muchos en relación a cómo controlar aquello que nosotros tenemos que enfrentar, que son en este periodo de pandemia las malas noticias. Porque de alguna forma nosotros los seres humanos funcionamos por medio de esquemas cognitivos que nos permiten como y en el procesamiento de la información solamente, quiero mantenerme en ese punto, en donde nosotros ocupamos ciertas cogniciones que nos permiten desarrollarnos adaptativamente dentro de la sociedad y de esa forma funcionar de forma más rápida, en forma de tomar decisiones, no, sin tomarnos a detenernos a pensar tanto tiempo. Y en ese sentido, hay varios investigadores que han señalado que este tipo de esquemas cognitivos tienen una raigambre tanto de nuestras propias experiencias, así como también adaptativa de cómo se desarrolló y evolucionó nuestro cerebro. Y por eso mismo, nuestro cerebro siempre va a estar muy atento a cualquier amenaza que pueda existir a un riesgo de nuestra propia vida o de las personas que nos rodean. Entonces, en ese punto, es que estos autores señalan que nosotros estamos muy atentos a estas noticias que sean amenazantes o que tengan que ver con alguna mala noticia. ¿Para qué? Para poder prevenirnos de alguna situación de riesgo. Entonces, nuestra atención, el almacenamiento de la información y cómo lo recordamos o cómo vamos a recordar esa información, siempre va a tener este mecanismo. Entonces, específicamente en cómo nosotros estamos atentos a la información, nuestro sistema perceptivo va a estar muy atento a poder detenerse en aquella información que sea rara o que sea excesivamente distinta a lo que nosotros conocemos. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que principalmente nuestra atención se va a focalizar en aquellos elementos que puedan ser como para nosotros que nos llamen la atención y sobre todo porque tengan que ver con algún riesgo o una amenaza a nuestra vida o la vida de las personas que nosotros queremos. En ese mismo sentido, toda información que tenga este peso cognitivo que nosotros le dimos mucha atención, el almacenamiento en la cual va a quedar grabado de una forma o impreso de una forma más rápida que otra información que sea superficial o que no tenga ningún sentido. Por lo tanto, le vamos a poner mucha atención, vamos a tratar de recordarlo y sobre todo para poder recordarlo, recuperar esa información, va a estar muy disponible para nosotros mismos. Por lo tanto, esto como funciona casi de una forma que nosotros no somos conscientes, el proceso en que nosotros guardamos la información, o sea, nos ponemos atentos, guardamos la información y cómo la recordamos, es algo que ocurre muy rápido. Por lo tanto, nosotros tenemos mucha predisposición a poder informarnos de las cosas que puedan amenazar nuestra vida, la vida de las personas que queremos o de alguna situación de posible amenaza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy día en una situación de pandemia, lo que estamos es que en general tenemos que cumplir la cuarentena y en ese en general tenemos que cumplir la cuarentena. Estamos muy conectados con esto, con las pantallas. Las pantallas nos permiten estar conectados con el mundo exterior, nos permiten informarnos, nos permiten también poder contactarnos con nuestros seres queridos que no viven con nosotros y de esa forma podemos ir sobrellevando una serie de situaciones. Entonces, una de las cosas que es importante como poder distinguir es como saber cuándo me estoy sobreinformando, en qué conversaciones de esta información que estoy tratando de poder procesar en contacto con mis pantallas, sea el computador, sea las tablets o celulares, y qué conversaciones me estoy centrando, qué emociones me provoca.
¿ya? Nosotros cuando leemos algo no es de una forma neutra, nosotros también leemos con emociones y esas emociones van dialogando de alguna forma con aquello que estamos visualizando o estamos leyendo, ¿ya? Y por eso mismo, si está generando emociones, también puede estar generando algún tipo de reacción fisiológica que no es menor. En algunas situaciones esto puede ser de una forma mucho más llamativa o menos, o con mucha intensidad, pero con menos percepción, porque como nos centramos más en la emoción, poco tenemos correlato de nuestra fisiología. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primero, que las noticias perturbadoras, ya estas que son amenazantes, hace poco ya estamos enfrentados constantemente con noticias de la pandemia y en relación a la grave situación que vive nuestro país. Pero también empezamos a recibir información de otros lados, protestas, alteraciones del orden público, países donde nosotros tenemos alguna cercanía, donde tuvimos, donde tenemos algún familiar, están en situaciones muy complejas. Entonces, todas esas cosas nosotros nos ponen en un estado de alerta, sin tener percepción de estar en estado de alerta. Entonces, la hiperatención empieza a liberar mucha adrenalina, ¿ya? Entonces, por eso yo le hablaba de la reacción fisiológica, de cómo siente su organismo, porque la adrenalina nos hace sentir, ¿ya? Que tenemos que movilizarnos, tenemos que liberar esa energía que nos está presentando respecto de alguna amenaza, ¿ya? A veces asociada a algunas emociones como pena, rabia, o también ansiedad o angustia. Entonces, como que tenemos que estar relacionados con eso. Como no podemos hacer mucho porque estamos en cuarentena, entonces el estar con la noticia y más encima le pongo el punto siguiente, las interfaces de las redes sociales, para aquellos que no lo saben, ya están diseñadas para que nosotros enganchemos con seguir mirando las redes sociales. Por lo tanto, mientras ustedes más me gusta, más corazoncitos dejen en el tweet, más link vayan revisando, más de esa oferta informática le va a estar ofreciendo para que usted siga consumiendo ese medio de comunicación, ¿no? Entonces uno empieza a consumir información y ese consumo de información es lo importante que ustedes tienen que empezar a visualizar, ¿ya? Porque nosotros empezamos a enganchar, empezamos a liberar adrenalina, nos empezamos a perturbar con estas noticias y que van generando un correlato emocional importante. Y por lo mismo, nosotros tenemos que empezar a autorregularnos. Es lo primero, empezar a darnos cuenta de cómo estamos consumiendo información. Eh, Podemos mirar los timelines de nuestros celulares, de nuestras tablets, que están diseñados para poder mirar en dónde usted está concentrando gran parte de su tiempo en este aparato electrónico y efectivamente vamos a empezar a visualizar que podemos estar dedicándole mucho tiempo a estar mirando esto. Yo creo que también es importante ayudar a regular el consumo de otras personas, ¿ya? Que puede ser también, no necesariamente nuestras redes sociales, sino también otro que se mide en función de lo que consumen, que es la televisión. Entonces, como me refiero a la televisión abierta, que si estamos viendo que, no sé, nuestras personas mayores o algunos otros miembros de la familia está mucho tiempo dedicando a la televisión y a ver noticias, creo que es importante ayudarlo a regularse, ¿ya? Podemos sacarlo del foco y es conversar para informarse. Yo creo que eso es muy importante. Si nosotros la información que tenemos la mantenemos en nosotros mismos, no tiene ni un sentido si no la compartimos con otros. Y lo importante de esto es que ustedes puedan compartir con otras personas, poder linkear, poder averiguar si esa información es cierta, poder conversarlo con otros, discutirlo, dialogarlo, ¿ya? Creo que es muy importante tener eso para poder tener una perspectiva y que el destino de la información tenga un sentido, al menos que sea convencer a otro así y transmitirle nuestra preocupación, transmitirle nuestras emociones, nuestra rabia, las cosas que nos estén sucediendo, ¿ya? Porque recuerden que indignarse es contagioso, pero el punto está en que nos podemos contagiar con otros, en donde ese sentimiento, esa emoción puede regularse o puede también transformarse en algo que podamos hacer para cambiar esa situación, ¿no? Pero quedarse solo
nos empezamos a contagiar nosotros mismos y nos empezamos a contagiar principalmente con nuestras propias emociones sin poder hacer algo que genere alguna modificación y las sensaciones de malestar o como vemos al principio del mal dormir puedan afectar concretamente nuestros desempeños. ¿Ya? Creo que es muy importante empezar a distinguir que yo hablo de los medios escritos para informarse porque principalmente uno tiene que dedicarle mucho tiempo a una columna, a algún estudio en donde de las fuentes que ustedes tengan confianza, puedan ir detectando mayor tiempo para procesar la información, para poder tomar perspectiva y no solamente es mirar algo para sobreinformarse, ¿ya? En ese sentido, siempre prefieran mayor profundidad a menor cantidad de noticias, ¿ya? Podemos dedicarle la misma cantidad de tiempo, pero a una sola noticia informándonos de calidad. Esta es la compañía que para esta semana, a partir de los comentarios que ustedes mismos me envían, nos pueden enriquecer y llevar como de que esto es muy común, pero también dentro de lo común, en situaciones que son distintas, tenemos que saber enfrentarlas y saber acompañarnos. Muchas gracias. Recuerden dejarme una me gusteada, dejar una compartida, que si ustedes van viendo que esto les va sirviendo, envíenme comentarios, envíenme preguntas, cosas que a ustedes les estén sucediendo y que así podamos ayudarles. Nos vemos hasta la próxima semana.